Hola, muy buenas noches a todas las personas que se están conectando a esta transmisión de Discipulado de día miércoles de Tierra Santa. Damos un muy caluroso saludo y muchas bendiciones y mucho cariño a todos los hermanos de la fe y a toda la familia de Tierra Santa que esta noche se reúne en torno a este Discipulado online de día miércoles. Soy el pastor Julián y les mando muchos cariños, muchas bendiciones también de parte de mi esposa, la pastora Carolina Lecaros. Y espero que esta sea una noche de mucha bendición, que esta sea una noche especial donde nos estemos edificando, donde estemos aprendiendo del Señor, donde estemos recibiendo sus instrucciones, sus lineamientos para lo que estamos caminando en este tiempo como iglesia. Acabamos de terminar un ayuno congregacional de 21 días, el día domingo. Pero aquellos que comenzaron después probablemente lo tengan que terminar después durante la semana. Sígalo haciendo porque estamos en un mismo espíritu. Terminó aparentemente el periodo de ayuno congregacional, pero no termina la oración, no termina la búsqueda, no termina la consagración, no termina la entrega, no termina lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros en este tiempo. Nos estamos preparando para algo glorioso, para algo grandioso. Se siente en el Espíritu esa lluvia, algo se oye en el Espíritu, algo grande está pasando y va a suceder sobre la casa. Amén. Así es que bueno, hemos recibido palabras poderosas. El domingo el apóstol nos estuvo edificando con un mensaje bien potente, llevándonos a andar en los lugares celestiales, a vivir de acuerdo a la posición que tenemos. Y son tiempos de practicar la palabra. Y el Señor puso en mi corazón un tema que titulé de esta manera: la oración que cambia. ¿Cómo se llama el tema? Y si ahí usted está en su casa, se lo puede repetir a sí mismo al que está a su lado. La oración que cambia. Y me gustaría que me acompañara la escritura. Y vamos a ver algo que hemos hablado muchas veces, pero que toma mucho sentido para lo que Dios está pidiendo de nosotros ahora. Y vamos a la primera epístola del apóstol Pedro, el versículo 22. Y vamos a leer la parte A del versículo 22 de primera de Pedro 1, 22. La parte A es la primera parte del versículo. Y dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Vale decir que lo que acá nos está diciendo, un versículo muy enseñado por nuestro apóstol, está diciendo que para que haya una purificación del alma, es decir, un cambio, una transformación genuina, cambio real en nuestra vida, que lo que Dios está diciendo, que lo que Dios está demandando de nosotros, que esos cambios prácticos al interior del hogar, al interior de la familia, todos los cambios que Dios está impulsando a nivel personal, a nivel congregacional, a nivel familiar, para que todo eso ocurra, Dios tiene dos principales mecanismos o dos principales vías. Y aquí dice que esto sucede, número uno, por medio de la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Es decir, que lo primero que se requiere para ver cambios, para ver transformación, para ver resultados, es que usted y yo seamos obedientes a la palabra de Dios, porque ahí está contenida la verdad. Entonces, cuando nosotros no desobedecemos, por ende tampoco hay cambio. Y lo segundo que dice, mediante el Espíritu. Eso es lo que dice este pasaje. Y mediante tiene que ver con por medio de o a través de. Quiere decir que obedecer la palabra de Dios, obedecer la verdad, no es posible hacer si no es a través de o por medio de el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos provee el poder, es el que nos provee la gracia, es el que nos provee la habilidad de poder obedecer, y también nos va a proveer revelación para que se nos pueda revelar y podamos entender la palabra para aplicarla de mejor manera. Entonces, la obediencia por un lado a la palabra, y por otra parte la asistencia del poder, la revelación, de la ayuda del Espíritu Santo. Por ende, la palabra de Dios, si no va acompañada del poder del Espíritu, va a ser solo buena información. La palabra de Dios sí cambia, pero necesita de la acción y el poder del Espíritu para producir resultados. Cuando Dios soltó su palabra creativa y ordenó los cielos, la tierra, y creó los cielos, la tierra,
el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, es decir, que estaba el Espíritu, y Dios soltó la orden y la orden se ejecutó. Es decir, que la palabra siempre va junto con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va a mover en nuestras vidas y lo vamos a tener activo o proveyéndonos todo lo que necesitamos cuando cultivamos oración o una vida de oración de intimidad. Entonces, ¿qué podemos concluir o qué podríamos sacar de este pasaje para adentrarnos en lo que vamos a hablar hoy? Hay varias cosas ordenando lo que hemos hablado. Es que en primer lugar, en las vidas a veces no hay cambio porque no hay una palabra de verdad que confronte. Ese no es un problema en nuestra iglesia, así que en nuestra iglesia hay una palabra de verdad y revelada y verdadera y firme que confronte y que nos muestra dónde está nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no hay cambio? Bueno, cuando no hay cambio es porque falta la obediencia a esa palabra. ¿Por qué a veces no hay obediencia a la palabra? Puede ser por muchas cosas. A veces es porque hay todavía rebeldía o hay todavía algún grado de incredulidad que no hemos sacado de nuestro corazón. O bien nos falta el poder del Espíritu o nos falta la gracia del Espíritu para obedecer. ¿Por qué falta muchas veces la gracia del Espíritu? A veces es por falta de oración. ¿Y por qué a veces falta oración o no hay poder si es que hay vida de oración? Y a veces es porque la vida misma de oración que estamos llevando está siendo de poca profundidad o está siendo superficial. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta, y aquí tiré varias cosas, pero de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿por qué en algunos casos, si estamos orando o si buscamos la oración o si estamos llorando o si estamos orando periódica y sistemáticamente, ¿por qué a veces no ocurren los cambios en nuestra vida o no ocurren las transformaciones que esperamos? Y la respuesta, o una de las respuestas, es lo que acabo de decir, que en muchos casos la oración carece de la profundidad espiritual que se requiere para producir cambios y transformaciones en nuestro corazón, en nuestro carácter y en nuestra vida. Para graficar esto, hay varias ilustraciones en la Biblia. Por ejemplo, está el templo, que es la ilustración más clara. El templo de Dios antiguamente estaba construido con tres partes, que eran los atrios, que eran los patios exteriores, donde venía la multitud. Estaba el lugar santo, que era un lugar ya más apartado, más escondido, más cercano a Dios, donde entraban los sacerdotes. Y luego estaba el tercer lugar más profundo, que representa la parte más profunda de la oración o de la intimidad con Dios, era el lugar santísimo, que ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, y ahí donde la gloria de Dios se manifestaba. Entonces, podemos ver aquí que hay tres niveles de profundidad de oración, que si nos quedamos son el primer nivel de atrios, donde muchas veces está la mayoría de la iglesia. Ahí no hay transformaciones, ahí no hay cambios, es solo un inicio. Entonces, cuando nuestra vida de oración no transita o no va a un nivel de profundidad mayor, muchas veces vamos a quedar mucho tiempo estancados en un lugar. Y también estos tres niveles de profundidad tienen varias figuras. Por ejemplo, nosotros como seres humanos somos templo de Dios y los atrios representan el cuerpo, el lugar santo representa nuestra alma y el lugar santísimo representa nuestro espíritu. Así también el monte, que es el lugar de intimidad con Dios, también tiene tres áreas, que es el pie del monte, que representa los atrios, la ladera del monte, que es la parte media, que representa el lugar santo, y tenemos la cima del monte, que representa el lugar santísimo. Hay otra ilustración más, y vamos a irlo viendo ahora mientras lo desarrollemos, que le sucedió a Pedro cuando Jesucristo se sube a la barca. Cuando hace el milagro de la pesca milagrosa, Jesucristo se sube a la barca de Pedro y la barca de Pedro estaba sentada en la orilla. Se sube el Señor y le dice a Pedro, aléjala un poco de la orilla, y después le dice, boga mar adentro, es decir, en la orilla, un poco separado de la orilla, y bogar mar adentro. Atrios, lugar santo, lugar santísimo. Cuerpo, alma, espíritu. El pie del monte, la ladera del monte, la cima del monte, la orilla del mar, un poco alejado de la orilla, y bogar mar adentro. Entonces, hoy día vamos a pasar del pie del monte a la cima del monte, de los atrios al lugar santísimo, de la esfera del cuerpo a la esfera del espíritu, desde la orilla del mar, mar adentro, porque es ahí donde ocurren los milagros y es ahí donde están los cambios y ahí donde están los resultados que muchas veces Dios promete para nuestras vidas. Y si nosotros pasamos una vida con un nivel de oración de atrios,
Entonces vamos a ver que no hay cambio, vamos a ver que van a haber primeros cambios iniciales, pero no va a haber una transformación radical y profunda de nuestro carácter y de nuestra vida. Y van a pasar los años y no va a haber un rompimiento, un avance. ¿Cuántos dicen, hoy día yo voy a hacer ese rompimiento? Entonces veamos un poco de qué estamos hablando en la práctica. ¿Hay alguien que quiera saber más? Vamos entonces. Bueno, los atrios, que son los patios exteriores, era donde el pueblo de Dios se reunía, era el lugar donde se realizaban los sacrificios en el altar de bronce, era el lugar de acercamiento a las cosas de Dios, era el primer nivel de actividad espiritual. En ese lugar se alababa a Dios. Eso representa cuando un cristiano empieza a asistir a la iglesia, va, canta, escucha la palabra, levanta las manos, alaba, empieza a involucrarse, a asistir a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, pero ese es el primer nivel. En ese nivel no hay todavía cambios de profundidad. Ese es el nivel de cuerpo donde uno sirve a Dios con su cuerpo, donde uno empieza a cambiar las primeras prácticas del cuerpo. Quizás uno deja de robar, deja de fornicar, deja de mentir, empieza a hacer cambios. Los primeros pecados y que son los más notorios en la vida de uno, que son los primeros hábitos que uno empieza a cambiar y las primeras cosas que uno empieza a dejar por el Señor. Entonces, en este nivel es cuando estamos al pie del monte. En este nivel todavía no hay una conversión total, en este nivel todavía no hay una rendición total a Dios, en este nivel todavía se maneja, uno puede estar en este nivel de oración, en este nivel de relación con Dios y todavía tener un intercambio con el mundo. Ese lugar, como dije, representa el pie del monte. Cuando Moisés sube a la cima del monte, quien se quedó al pie del monte fue Aarón. Y Aarón representa que en ese nivel de pie uno todavía puede ser influenciable a las cosas del mundo. Cuando Moisés estaba arriba, el pueblo se impacienta y viene donde Aarón y le dice, no sabemos qué le pasó a Moisés, todavía no baja, haznos dioses para que adoremos. Entonces ahí es donde levantan un becerro, porque esa era la forma o esa era la imagen de los dioses que había en Egipto. Entonces empiezan a adorar, se supone que a Dios, porque le dan el nombre de Dios. Haznos dioses es la palabra Elohim, un nombre usado para adorar a Dios, y levantan a un Cristo, figurativamente hablando, de acuerdo a lo que habían aprendido en el mundo en Egipto. Entonces Aarón debió haber parado eso porque él estaba en el pie del monte, era un intermediario, él tenía que reflejar la voluntad de Moisés. ¿Y qué pasó? Que él fue influenciado por el pueblo, porque cuando baja Moisés y le dice, ¿pero qué pasó? No, es que el pueblo me pidió esto y salió, se justificó con que el pueblo se lo pidió. Es decir, no tuvo carácter de decir, esto no es de Dios, esto no es correcto. Entonces, en el nivel de pie, en el nivel de cuerpo, en el nivel de orilla, en el nivel de atrios, todavía somos influenciables, todavía tenemos un pie adentro y un pie afuera. En el nivel de orilla es donde Jesucristo, cuando llega a la barca de Pedro, se sube. ¿Por qué? Porque en la orilla estaba la multitud. Entonces, cuando el barco está en la orilla, tú te puedes subir o bajar. ¿Por qué? Porque el barco está tocando tierra. Todavía uno está en contacto con lo terrenal. Todavía uno puede ser fluctuante. Todavía uno puede tener ciclos de doble ánimo. Todavía un día uno puede estar con deseos de buscar a Dios y otro día no. Ahora sí me comprometo, pero ahora no. Estoy lleno de fe un día, pero otro día estoy sumido en una derrota espiritual, metido prácticamente en una depresión. Estoy hablando de esos vaivenes, de esos doble ánimos, de esas inconsistencias que pueden ocurrir en nuestra vida. Todo esto todavía puede ocurrir cuando estamos en el nivel de atrios. Ojo, que los atrios eran el patio exterior del templo y era el lugar donde empezaba el acercamiento hacia Dios y empezaba el primer contacto con la presencia de Dios. Por lo tanto, no estamos hablando de alguien de mundo, no estamos hablando de alguien que no conoce a Dios, estamos hablando de un cristiano que entró en pacto con el Señor, que tiene una relación con Dios, pero que todavía está en el primer nivel, en la primera etapa de profundidad con Dios, y por eso es que no tiene grandes cambios, por eso es que es influenciable, por eso es que todavía tiene doble ánimo, por eso es que no tiene definiciones, no tiene compromiso, es niño, fluctuante, no es consistente. Todos nos caemos o podemos tener debilidad, eso pasa, pero cuando hablamos de alguien fluctuante es alguien que eso lo deja estar mucho rato, lo decae, no se levanta rápido, no tiene los músculos ejercitados, espirituales. Por lo tanto, es un lugar donde todavía pasan estas cosas. De hecho,
para entrar a los atrios había que atravesar las puertas. La primera puerta, el primer umbral, y en esa primera puerta habían 4 columnas recubiertas de plata, y esas 4 columnas representan los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde se anuncia el evangelio de Cristo. Es decir, que esas puertas de alguna manera simbolizan la salvación. Es decir, que todos aquellos que entramos a este primer nivel de relación con Dios, a los atrios, entramos a través de las puertas del evangelio de la salvación. Es decir, que si usted recibió a Cristo y lo aceptó en su corazón, usted entró a este nivel. Pero eso es lo primero. Y aquí no van a haber cambios duraderos, aquí no van a haber cambios consolidados. Aquí usted se va a mover solo en la actividad cúltica de la iglesia. Se va a mover en asistir, en quizás poner un vaso o en ayudar en alguna actividad. Quizás usted, porque trabaja en algún ministerio, se va a sentir involucrado. Pero eso no quiere decir que usted está más profundo con Dios. Todo eso se da en el mundo del atrio, donde no hay gran transformación. Entonces, ¿cómo se debe entrar a través de los atrios según la palabra? Si vemos Salmos capítulo 100, versículos 1 al 5, va a decir cómo se entra a los atrios. Este es el primer nivel, Salmos capítulo 11, versículos 1 al 5. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aquí está hablando de alegría y regocijo. Versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, reconocimiento. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Versículo 4, entrad por sus puertas, todo esto es la actitud de entrada por las puertas. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios. En los atrios, el primer nivel de que estamos hablando, por sus atrios con alabanza. En ese lugar tú puedes cantar, tú puedes alabar y hacer toda una actividad en la iglesia, pero no deja de ser atrios. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es decir, que uno entra con gratitud, con alegría, reconociendo quién es Dios en nuestra vida y alabándolo. Y eso es prácticamente lo que sucede en este primer nivel, donde uno es salvo, pero no transformado aún. ¿Están conmigo? Entonces, en los atrios hay oración, sí hay oración, pero todavía no hay cambios y transformaciones profundas. Para eso hay que seguir avanzando en nuestra relación con Dios y en nuestra profundidad de la vida de oración representada en el tabernáculo. El lugar que sigue de los atrios es lo que se conoce como el lugar santo. Y el lugar santo ya era la parte del tabernáculo, porque era como el mobiliario que estaba separado por dentro del lugar santísimo, estaba separado también por una cortina. Y el lugar santo representa la esfera del alma en nosotros. Los atrios representan la esfera de nuestro cuerpo, todo lo que podemos hacer a nivel físico, pero el lugar santo representa la esfera de nuestra alma. Este es el nivel de oración cuando ya empezamos a involucrar nuestra alma. Es donde presentamos nuestra alma delante de Dios. Recuerde que en nuestra alma está nuestra mente, nuestras emociones y la voluntad. Entonces presentamos nuestra alma. Aquí es donde en este lugar, en el lugar santo, el alma nuestra se comienza a derramar delante de Dios. El alma comienza a quebrantarse delante de Dios. El alma comienza a ser purificada en esta esfera. Empieza a ser negada y empieza a ser sometida a Dios. Este es el lugar donde el yo comienza a ser sometido, en el lugar santo. Eso no ocurre en los atrios. Por eso es que muchas personas que oran todos los días o que viven una actividad eclesiástica, por decirlo así, no son transformados y siguen haciendo su voluntad, o pueden ser rebeldes o hacer lo que les acomoda de la palabra, porque no tienen rendido su yo, porque ni siquiera han entrado al lugar santo. En el lugar santo y en la vida de oración del lugar santo es donde sometemos nuestro yo, donde sometemos nuestra voluntad, donde sometemos la mente para que Dios nos cambie los paradigmas y nos renueve los pensamientos, donde estamos dispuestos a despojarnos de lo que nosotros pensamos y creemos y adoptar lo que Dios nos está diciendo respecto a nuestra vida. Aquí es donde se purifica el alma, aquí es donde se niega el alma, aquí es donde se quebranta el alma y aquí es donde Dios ministra nuestra alma. ¿Cuántos dicen? El lugar santo es donde se doblega el alma y es donde Dios ministra el alma. De hecho, muchos que han tenido este encuentro, es aquí donde uno empieza a sentirse quebrantado,
Aquí es donde muchas veces uno cuando llora, pero llora de verdad. Muchas veces uno siente como Dios empieza a limpiarte el corazón, el alma. Uno habla con Dios y desnuda su alma y la presenta delante de Dios y la derrama y la vacía. Y una vez que la vacía, Dios empieza a llenar el alma. Empieza a llenar el alma. Y aquí es donde el alma empieza a manifestar su sed. Como dice el salmista, así como el ciervo, el venado, este animal que brama, que gime, que grazne, hace un graznido porque tiene sed, necesita el agua, así clama y brama mi alma porque tiene sed del Dios vivo. En ese lugar se comienza a desatar una sed del alma por la presencia de Dios, una sed por soltar el orgullo, una necesidad de que Dios tome el control de nosotros, una necesidad de morir a nosotros, una necesidad de negar nuestro yo, una necesidad de quebrantar, una necesidad de saciar el alma con el amor de Dios y ya no con los placeres y los deleites de este mundo ni cualquier otra cosa que no sea Dios. Todo esto comienza a ocurrir en el lugar santo. ¿Qué sucede? Que hay personas que tienen esporádicamente este tipo de encuentro, pero no perdura y vuelven a los atrios, y con el tiempo el atrio es un lugar cómodo porque los atrios es donde uno puede desarrollar una vida de oración mecánica, donde sabe qué va a hacer, donde repite todos los días lo mismo. Por lo tanto, volver al atrio es fácil y de repente Dios nos toca y entramos al lugar santo y empezamos a caminar una semana bien, 2 semanas bien, pero empieza a enfriarse la cosa, dejamos de orar en esa intensidad y volvemos a los atrios, y entonces el cambio que comenzó a gestarse no permanece. Pero ojo, si uno se queda en este lugar, lo que va a lograr es ser un discípulo y un servidor comprometido, si es que uno permanece y empieza a desarrollar la oración del lugar santo. Eso es lo que correspondía a la ladera, y así como Aarón se quedó en el pie del monte, en la ladera del monte estaba Josué esperando a Moisés, que estaba arriba. Y Josué fue un servidor y Josué fue un discípulo del hombre de Dios. En este nivel es donde la persona comienza a ser discípulo. En este nivel es donde la persona empieza a servir. Cuando Jesucristo se sube a la barca de Pedro, que estaba en la orilla, al lado de la multitud y de lo terrenal, le dice: separa esta barca de la orilla, y la separa un poco. ¿Por qué? Para que ya más nadie se subiera, porque eso traza una línea entre la multitud y unos pocos, porque la multitud se mueve en el atrio, pero unos pocos pasan al siguiente nivel, porque cada nivel tiene un precio y no todos están dispuestos a pagar el precio. Entonces se separan de la orilla, y Jesucristo en este nivel de lugar santo, de ladera, separado de la orilla, el nivel de alma, es ahí donde empieza a predicarle a la multitud. ¿Por qué? Porque aquí es donde la gente empieza a separarse para servir a Dios. En el lugar santo es donde estaba el candelabro de 7 llamas, la lámpara de 7 llamas de Jehová, que representa los 7 espíritus de Dios, o las 7 unciones de Dios. Porque ahí es donde Dios te unge para servir a otros, te unge para ministrar a otros. En ese lugar empieza a florecer y a levantarse el ministerio que cada uno puede tener para ministrar en otros. En ese lugar ya hay otro tipo de alimento. Está en un lado el pan de la mesa de la proposición. Habían 12 panes, que es proposición, significa rostro o presencia. Los 12 panes de la presencia o del rostro de Dios. Y eran 12 porque representaban a las 12 tribus de Israel. Y estos hombres, sacerdotes que entraban en ese lugar, ellos se presentaban delante de Dios o ministraban a las 12 tribus. Entonces nosotros, los ministros de Dios, tenemos que entrar en este nivel de presencia de Dios para tener un pan fresco para alimentar al pueblo por el cual Dios nos pone. Por eso nosotros, como hombres y mujeres de Dios, los que servimos a Dios, tenemos que entrar a este lugar para tener pan fresco, para tener pan que dar. Yo el otro día escuché un testimonio que me sorprendió de un evangelista que lleva muchos años ministrando al Señor. ¿Por qué digo muchos años? Porque tiene fruto de tener un ministerio y una madurez y ser un hombre de Dios. Y él contó que una vez el Señor lo llevó al cielo y le mostró en el templo del cielo el pan de la proposición, y el ángel que lo tenía le dijo que lo había alimentado Elías cuando caminó 40 días después de comer ese pan, dando a entender de que el pan que está en esta presencia fortalece, gloria a Dios. ¿Por qué a veces no estamos fortalecidos? ¿Por qué no tenemos una revelación de la palabra que nos fortalece, que nos afirma en Dios? Porque estamos en nivel, diga conmigo, de atrios. Y ahí no pasa mucho. Entonces la gente, o muchos cristianos, están toda la vida en el atrio y oran, pero en el atrio. Entonces es tiempo de ir a otro nivel. De hecho, para pasar de los atrios al lugar santo,
Antes de cruzar el portal estaba la fuente o el lavacro de agua donde se tenían que lavar. Era de bronce, entonces cuando ellos se acercaban al agua, su rostro se reflejaba en el fondo, entonces podían ver las suciedades y con el agua se limpiaban. Esto representa el agua de la palabra, la que nos lava. Es decir, que el que no está dispuesto a lavarse de sus malas motivaciones, a lavarse del pecado, a lavarse de las malas conductas, a lavarse de todo lo que la palabra empieza a mostrarte que está mal, y el que no está dispuesto a lavarse, limpiarse o dejar estas prácticas, no va a poder entrar en el lugar santo. Y la entrada al lugar santo, habían 5 columnas recubiertas de oro que representan tanto los 5 ministerios como los 5 escritores de las epístolas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, las epístolas están escritas por 5 escritores. Quiere decir que tanto las epístolas como el ministerio quíntuple tienen una labor formativa. Es decir, que la gente no permanece o no va al nivel de lugar santo porque no se deja formar, porque no se deja discipular, porque no deja que lo corrijan, no dejan que le digan lo que tienen que hacer. Entonces, por eso mucha gente se queda estancada en el atrio, porque son incorregibles, porque son rebeldes, porque cuando se les corrige y se les dice qué hacer, no hacen caso, siguen haciendo su propia voluntad. Entonces están estancados los atrios, y aunque busquen progresar en su vida de oración, hasta que no cedan, no se abren portales y no se abre una nueva dimensión. ¿Para qué? Para romperse delante de Dios, para desnudarse delante de Dios y para limpiarse delante de Dios. Entonces, apóstol, yo oro todos los días, sí, pero si estás en el atrio vas a seguir igual. Entonces, ¿cuántos dicen vamos por el cambio? Vamos por el cambio, diga conmigo, vamos por el cambio. Entonces, en este lugar es donde nos fortalecemos. En este lugar es donde está el pan de la presencia de Dios, un alimento que fortalece, un alimento que levanta. En este lugar hay iluminación, están las 7 llamas de fuego, los 7 espíritus de Dios, está la unción que nos prepara, está la renovación de la mente, está la inteligencia, la sabiduría, la ciencia, el consejo, el temor de Dios, el espíritu de Jehová. Aquí es donde empieza a haber una preparación y todo nos empieza a preparar para ir a lo que se viene después. ¿Qué es lo que se viene después, pastor? Gracias por la pregunta. Y hasta acá vamos con la introducción. No quise detenerme mucho en los primeros 2 niveles porque hay algo en especial que le quiero mostrar, que no he tenido anteriormente la oportunidad de hablar con más detalle y espero hoy día poder hacerlo. Y es algo que pasa en la transición hacia el tercer lugar, que es el lugar santísimo. El lugar santísimo del templo era donde reposaba o venía la gloria de Dios. Ahí es donde estaba el propiciatorio del arca, donde ahí era el lugar donde reposaba la presencia y la gloria de Dios. Entonces, eso así como el atrio representa el cuerpo, el lugar santo representa el alma, dijimos que el lugar santísimo representa nuestro espíritu. Ese lugar es donde se levanta el espíritu humano, el tuyo y el mío, a diferencia de alguien que no tiene a Dios en su vida, está revivido, resucitado y reactivado por el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, nuestro espíritu se fortalece por Dios con poder. Entonces, cuando uno entra al lugar santísimo, decae el alma y el alma comienza a menguar hasta que desaparece la conciencia de uno mismo y se levanta el espíritu. Este lugar se entra en espíritu, diga conmigo, en espíritu. Aquí es donde cesa la actividad almática, el yo quiero, el yo siento, el yo pienso, el yo termina. Y aquí es donde aparece el Espíritu Santo. Esto es lo que representa la cima del monte. En la cima del monte es donde estuvo Moisés y Moisés fue transformado y su rostro brillaba. Aquí es donde realmente hay transformación, donde si entramos, y usted cuando entra al lugar y si llega a entrar a un día a ese lugar, que puede ser esta noche, cuando uno entra de verdad a ese lugar, ya nunca más puede ser el mismo. Un encuentro con Dios en ese lugar te marca de por vida, te marca para siempre, no te puede dejar igual. Un encuentro en un lugar santo te toca, un encuentro en un lugar santo te marca, pero un encuentro en el lugar santísimo es un encuentro de gloria, es un encuentro dimensional. Eso es un antes y un después, no te deja igual, te deja marcado de por vida, te deja atado a Dios, te deja ligado a algo que no te lo sacas de nunca más, algo sobrenatural, quedas ligado para siempre con tu Señor. El que se une con el Señor es un espíritu con Él, es un pacto
pacto eterno, un pacto indisoluble, es algo extraordinario y algo sobrenatural. Y ese es el mar adentro, cuando está separado a la orilla. El Señor Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Y para eso hay que remar, hay que bogar, para eso hay que trabajar, para eso hay que ir, para eso hay que procurarlo. Y cuando llegan y van mar adentro, ahí es donde hay un fruto sobrenatural. Ahí es donde le dijo, tira la red y sacaron una cantidad de peces. Ahí es donde hay resultados sobrenaturales. Es ahí donde se paren las multitudes. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso. Entonces, este es el nivel de la intimidad con Dios. Este es el nivel de lo sobrenatural. Y sin intimidad no hay transformación. Gran parte de la iglesia confunde el lugar santísimo de la gloria de Dios con el lugar santo. Muchos han tenido los encuentros más poderosos que han tenido, porque son poderosos, han sido en el lugar santo, porque el alma se quebranta y se siente la presencia de Dios. Pero eso no es el lugar santísimo. El lugar santísimo es una dimensión mucho mayor que esa. Entonces muchos se sienten satisfechos con una experiencia del lugar santo porque el alma es llenada, el alma es derramada y hay una placer y delicia a su diestra, dice la palabra, de su presencia. Pero la cosa no termina ahí. Lo que sucede en este lugar santísimo, podríamos hablar de muchas cosas, pero principalmente lo podríamos resumir en tres. Ese es el lugar donde ocurre la plenitud. Ese es el lugar de la plenitud. Ahí es donde se cumple la palabra de Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10 dice así. Porque en Él, está hablando de Jesucristo en el contexto de la palabra, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad de Dios, habita en un ser corpóreo, por decirlo así, corporalmente en Jesucristo, en ese cuerpo resucitado de gloria, está toda la plenitud de la deidad en Cristo. Versículo 10, y vosotros, es decir, toda su iglesia, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado de potestad. Cuando la Biblia dice acá que nosotros estamos completos en Él, no usa la palabra teleio u otras que habla de, digamos, de terminar algo. Está hablando o de madurar algo. Está hablando de la palabra plero, que significa repletar, llenar o colmar algo. Esto es lo que sucede cuando uno entra en el lugar santísimo. Dios nos repleta, nos llena. Nuestra copa empieza a rebosar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de las cascadas. Empieza Dios a rebosarnos, a colmarnos, a saturarnos. Estamos totalmente llenos. Y cuando alguien está pleno o está totalmente lleno, es decir, que está 100% satisfecho en todas sus necesidades integrales. Y cuando uno está satisfecho en todas sus necesidades, ya no necesita nada. Y cuando ya está en este plero, en esta plenitud de llenura, como ya no necesita nada, el yo desaparece. ¿Y qué es lo que sucede? Que entramos en el silencio o en la quietud santa. Mire lo que dice Salmos 46, versículo 10. Salmos 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando venía escapando Moisés con el pueblo de Egipto y estaban encerrados con el desierto, con el ejército de Faraón y con el mar por detrás, y empieza a quejarse el pueblo de Dios, Moisés le dice al pueblo: ustedes estén tranquilos porque Dios va a hacer todo. Ustedes descansen, esperen en Dios porque Dios nos va a librar. Y Dios le dice a Moisés: ¿cómo que yo voy a librar? ¿Qué tienes en la mano? A la vara, usa tu autoridad. ¿Por qué aquí está diciendo todo lo contrario? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque no está hablando de cuando hay un desafío que no usemos lo que hay que usar. Está hablando de una dimensión de gloria, que cuando entramos en una dimensión, es una dimensión de quietud, y ahí donde Dios se revela. Conoced que yo soy Jehová, es la palabra Yadá. Tener una intimidad profunda con Dios. Por lo tanto, cuando dice estad quietos, entra en esta quietud, en esta esfera donde todo se calma, donde todo es satisfecho, todo se llena por Dios.
y entonces Dios empieza a revelarse y lo podemos conocer. Empieza la revelación de quién es Él. Entonces empiezas tú a saber en tu espíritu quién es Dios. Ya nadie te lo cuenta, empiezas a entender quién es tu Dios. Habacuc 2.20 dice algo parecido. Habacuc 2.20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Tremendo, ¿no? Entonces, cuando un vaso o algo está vacío, hay ruido adentro, de hecho hay eco. Pero cuando algo se llena, entonces ya no hay sonido, entra en silencio. Cuando el alma está vacía, entonces se da que como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama. Pero cuando ya se llena, entonces ya el alma entra en silencio, el alma mengua, y entonces el espíritu se levanta y Dios lo empieza a llenar todo, se empieza a cancelar la actividad almática y la presencia del yo. Mucha gente no pasa del nivel del lugar santo al Santísimo porque le teme al silencio, porque se empieza a desesperar en el lugar de la quietud. No está dispuesto a esperar ahí, no está dispuesto a esperar en la presencia de Dios. Cuando Moisés fue al monte, uno de los tantos encuentros, cuando llega a la cima del monte, una de esas veces esperó 7 días hasta que Dios lo llamó de la nube y entonces entró en su presencia. Este lugar donde hay que esperar, en este lugar donde tiene que morir la voz del yo, donde tiene que desaparecer uno mismo para que aparezca el Señor. Aquí es donde se cancela la presencia almática, la actividad y la presencia del yo. Aquí es donde dejamos de pedir, dejamos de desear, dejamos de clamar. ¿Por qué? Porque ahora Dios lo llena todo en todo. Aquí es donde nos empezamos a deleitar en la gloria de Dios. Aquí es donde se acaban los anhelos, se acaba la sed, se acaba todo. Porque viene la plenitud de la deidad a llenarlo todo y está todo lleno. En esta dimensión tú no necesitas nada más que Dios en tu vida. ¿Por qué todavía tenemos tanta necesidad de tantas cosas de este mundo? Necesidad de amor, necesidad de aprobación, necesidad de tantas cosas. Porque no hemos entrado en la plenitud de Dios y saber que Él es nuestro amor, es nuestro dueño, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro amigo, nuestro todo. El que puede llenarlo todo. En todo. Entonces, amado hermano, ¿por qué no se hace la transición del lugar santo al lugar santísimo? Porque lo que hay que hacer para hacer la transición es primero quebrantar y derramar y vaciar el alma para que Dios la llene en el lugar, digamos, santo. Pero lo que está para cruzar el siguiente umbral o la cortina o el velo, porque ahí había un velo que impedía pasar al lugar santísimo. Y esto es lo que yo les quería hablar hoy con más detalle. Es que para entrar, él tenía que rellenar una serie de requisitos. Y me gustaría que me acompañe a Levíticos, capítulo 16, versículos 1 y 2. Y vamos a ver si estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para ir al siguiente nivel de la dimensión, donde sí hay transformación. Porque eso es lo que ocurre en este lugar. Hay plenitud, hay quietud santa. Y 3, hay transformación, porque ahí reposa la gloria, donde la gloria nos toca, nos transforma. Amén. Levíticos 16, capítulo 16, versículo 1 y 2 dice así. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Es decir, que entraron a ministrar delante de Dios en el templo, a hacer algo que no les correspondía y murieron. Entonces aquí Dios empieza a dar instrucciones para evitar que alguien muera sirviendo a Dios, porque estas son esferas delicadas, son dimensiones delicadas que hay que cumplir requisitos, o si no es peligroso lo que puede pasar. Cuando la iglesia se movió en dimensiones de gloria fue cuando Ananías y Zafira cayeron muertos por mentir al Espíritu Santo. Entonces habló Jehová a Moisés después de la muerte, versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Cuál es el santuario detrás del velo? El lugar santísimo. Dale una instrucción a Aarón, porque él era el sumo sacerdote y él era el que podía entrar ahí. Le dice, dile una instrucción, que él no puede llegar y entrar a todo el tiempo. No, porque esto es delicado. Yo le voy a decir lo que tiene que hacer. Detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, que ahí reposaba la gloria de Dios, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿A cuántos quieren entrar a una dimensión de gloria que Dios se aparezca en la nube en tu altar?
estar en tu lugar de oración. Entonces, empieza una serie de requisitos que la mayoría los cumplió Cristo. Por ejemplo, había que presentar un sacrificio de expiación. Cristo lo hizo por nosotros una vez y para siempre. Había que rociar la sangre del cordero digamos, en el propiciatorio para purificar el santuario. Cristo ya lo hizo y presentó en el santuario espiritual su propia sangre delante de Dios. Lo hizo una vez y para siempre. Había que presentar un holocausto que representa la consagración total, es decir, hay que estar dispuesto a consagrarse. Había que lavar el cuerpo con agua. Todo esto que te estoy diciendo está en el versículo 16. El cuerpo se lavaba con agua antes de entrar al lugar santo, que representa limpiarse de los pecados. Número 5, tenía que vestirse con las ropas santas o las vestiduras sacerdotales, que dice la Biblia que hay que estar investidos de Jesucristo, revestidos de Cristo y no del viejo hombre, es decir, hay que dejar el viejo hombre afuera y revestirse del nuevo por medio de renovar el entendimiento y absorber las prácticas y la vida en Cristo, como diría el apóstol, posicionarnos y apropiarnos del lugar celestial que nos corresponde. Y número 6, y en esto me quiero detener, que es lo que hacía que Él no muriera cuando apareciera el Señor en el propiciatorio, es que Él tenía que ofrecer incienso. Vamos al versículo 12 de Levíticos 16. Dice, después de hacer todos los requisitos que le dije, le dice acá, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Lo pongo en contexto. Lo que estaba en el lugar santo antes de cruzar el velo era otro altar, que era un altar de oro. Y ese altar de oro tenía fuego, pero también tenía unos incensarios. Los incensarios eran una especie de contenedores con móviles que tenían algo para tomarlo, donde uno se los podía llevar. Del altar de fuego uno tomaba fuego y se lo ponía al incensario, tomaba el incienso, el polvo molido del incienso, y se ponía encima, y esto lo empezaba a quemar. Y al quemar se empezaba a emitir un humo, y entonces el sumo sacerdote se metía con esto, porque esto producía el humo. Producía una nube, una cortina de humo que lo envolvía y lo escondía en la gloria de Dios para que no muriera. ¿Cuántos dicen, oh, maravilloso, tremendo? El 13 dice, y pondrá el perfume sobre el fuego de delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Y sabemos por Apocalipsis, no voy a tomarme todo el tiempo para mostrárselo, pero lo dice Apocalipsis 5.8 y en otra parte de Apocalipsis también, que los inciensos representan las oraciones de los santos. Es decir, que para entrar en este nivel, simbólica o proféticamente o figurativamente, en este pasar del lugar santo o de la oración del lugar santo, para entrar en la oración de gloria, de entrar en un lugar santísimo, donde uno no sale igual, donde la vida cambia, donde se desata el boga mar adentro, donde hay milagros, donde se desata todo lo que Dios está diciendo. Cristo hizo casi todo, pero nosotros hoy en día nos toca la oración de incienso, la oración que produce una nube. Aleluya. Y las oraciones, por eso dice la Biblia, Apocalipsis 5.8, que hoy en día la nube o el incienso son las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué tipo de oración es la que tengo que hacer? ¿Qué dimensión de oración tengo que yo tener? Porque ya del atrio vengo orando, vengo alabando, vengo dando gracias. En el lugar santo estoy orando, me estoy rindiendo, etcétera. Pero ahora hay un nivel y otra dimensión de oración, un tipo de oración exclusiva, que tipo incienso, que genera una nube, una cortina, que espiritualmente cuando yo entro en esa dimensión de oración, me empiezo a cargar en la esfera espiritual y empiezo a cargar de humo, de una nube, y eso permite que Dios venga y su gloria se manifieste y yo tengo un encuentro asombroso con Dios de cambio y transformación. ¿Qué tipo de oración es esa, pastor? Bueno, vamos a la Escritura y vamos a analizar los 4 componentes, y estos 4 componentes nos van a dar la clave de lo que tiene que tener una oración que trae la gloria de Dios en un encuentro de intimidad. Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 36. Y yo creo con todo mi corazón que Tierra Santa, en estos meses que vienen, estamos en el mes 5, vamos a entrar en el mes 6, Tierra Santa
Tierra Santa comienza a levantar una oración de incienso. Tierra Santa y las casas de Tierra Santa y Tierra Santa comienza a llenarse de humo, comienza a llenarse del humo del incienso que se empieza a quemar en las casas. Y el Señor tomará control y vendrá con su gloria a tu hogar y a la Tierra Santa. ¿Cuántos lo están creyendo? Éxodo 30:34 dice así: dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, y aquí le está diciendo cómo se componía este incienso, que era un polvo que se hacía, que se ponía sobre el incensario con fuego, y cuando quemaba tiraba ese humo. Entonces, toma especias aromáticas, estacte, primero estacte, uña aromática, 2, uña aromática, 3, y gálbano aromático, tercero gálbano aromático, e incienso puro. Estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Todo en igual peso, quiere decir que estas 4 cosas tienen que estar balanceadas en nuestra oración. 35, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Todas estas cosas se molían y se hacía un polvo con 4 partes iguales, y este polvo que se hacía era el que se quemaba. Bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti y os será cosa santísima. ¿Cuáles son estos 4 ingredientes que tiene que tener nuestra oración para entrar en esa dimensión? Descompongamos qué significa esto para nosotros. El estacte era un bálsamo. Ojo que todas estas cosas eran aromáticas, es decir que uno tiene que tener, no puede tener olor de muerte, olor de pecado, olor de carne, tiene que ser olor de perfume, olor espiritual. ¿Por qué? Porque el olor espiritual de vida, de santidad, etc., eso es lo que provoca un aroma, un perfume espiritual que sea agradable a Dios. Y el estacte, y todos estos eran aromáticos, lo aclaro, el estacte era un bálsamo. Era un bálsamo que era una resina que era como el bálsamo de Galat, era prácticamente el mismo material. Y esto servía como perfume, pero también servía como medicina. ¿Por qué? Porque el estacte tenía cualidades antiinflamatorias, antioxidantes y antisépticas. Es decir, era un bálsamo de sanidad. Eso es lo que se usaba del bálsamo de Galat, era esta resina que se sacaba de estas plantas, que se usaba para aplicar en heridas y para calmar el dolor. Por lo tanto, ¿por qué esto es parte de la oración? Representa aquella oración que uno hace desde la sanidad y no desde la herida. Es la oración que uno hace desde la sanidad, no desde la herida. Es aquellas oraciones que mantienen sana mi alma. Muchas personas oran desde los celos, desde la venganza, desde la amargura, desde la rabia. Señor, hazme justicia. Entonces, este tipo de oraciones, como el Señor dijo, orad por vuestros enemigos, orad por los que os maldicen, orad por los que os ultrajan, porque cuando alguien te hiere, cuando alguien te hace mal, y esa oración de que los bendice, esa oración es la que cuida tu herida y la que calma el dolor, para no orar desde la herida, para no orar con amargura, para no orar desde el juicio, para no orar desde el dolor. Entonces, esta es la oración que sana. Esta es la oración de donde desencadena una intercesión poderosa. Esta es la oración donde tú jamás vas a maldecir a alguien. Jamás vas a dejar que una gota de carne se meta en tu oración. Que una gota de dolor se meta en la oración. Aquí es donde tú no le reclamas a Dios. Donde te enojas con Dios y le dices, ¿por qué no me has respondido? ¿Por qué dejaste que pasara esto? No. Aquí no se ora desde una herida. Aquí no se ora desde el dolor. Quizás te está doliendo, quizás te sientas decepcionado, pero tú le das gracias a Dios porque Él es verdadero. Tú no dejas que la herida controle tu oración. Tú le pones estacte, tú le pones medicina, tú le pones sanidad a tu oración. Tú no dejas que las heridas del pasado, tú no dejas que las decepciones, tú no dejas que los dolores, tú no dejas que las traiciones, tú no dejas que los rechazos, tú no dejas que las injusticias, tú no dejas que los maltratos infecten tu oración, infecten tu actitud cuando estás orando delante de Dios. Una oración dimensional es el perfume de una oración que bendice y que no maldice, de una oración que no se deja influenciar por el dolor, por la amargura y por el mal. No dejas que tu amor se enfríe por la maldad de otros.
No dejas de tener inocencia porque otros transgredieron tu inocencia. No dejas de ser crédulo delante de Dios porque otros te fallaron. No dejas de creer que Dios es un Dios justo porque otros te abusaron y fueron injustos y te hicieron una trampa, hicieron algo que no corresponde. Es una oración de medicina. Es una oración que nos sale desde la herida. Es una oración que cuando tú oras no dejas que la amargura se te meta. En el nombre de Jesús. Por eso es que Dios dijo, ora por los que te ultrajan, bendice a tus enemigos, mantente sano, vence el mal con el bien, no respondas mal por mal. Todo esto, dijo el Señor, estas 4 partes tienen que estar en un mismo peso. Segundo, estaba la uña aromática, y esto me sorprende, porque la uña aromática era un molusco, era una especie con 2 conchitas como, digamos, una almeja, qué sé yo, pero era otro, era algo bien específico de la zona, la uña aromática, que lo que pasaba que tenían una concha en forma de uña que se tenía que pelar y se tenía que romper, ¿para qué? Para hacer este polvo, y cuando se quemaba también daba un olor, digamos, aromático, por eso se llama uña aromática. Lo que a mí me sorprende es que los moluscos tienen estas conchas como un mecanismo de protección. Se defienden de las agresiones de los demás. Y esto representa la dureza de nuestro ego, nuestra alma, nuestro orgullo. Y esta oración, demoler la uña aromática, es la oración donde uno se rompe a sí mismo. Una oración que quebranta su orgullo, una oración que quebranta el yo. De hecho, la palabra hebrea de la cual sale el término uña aromática, en el original significa rugido, significa pelar algo por medio de algo, forzar, de sacudir, una conmoción violenta, es un rompimiento, es un rugido de león. Entonces, hay un rugido contenido en tu espíritu que tienes que rugir en oración, tienes que rugir en el espíritu, tienes que romper tu coraza de protección, tu coraza que te ha mantenido escondido, para donde uno no se relaciona con los demás, donde uno se mantiene siempre en la concha, no quiere que lo lastimen, no se atreve a amar, no se atreve a nada, porque está metido, enclaustrado en su mundo. Aquí está la oración que sale, que rompe la concha, que sale en la zona de confort y que ruge para dar a luz lo que Dios puso dentro de ti. ¿Cuántos están dispuestos a hacer una oración de rompimiento, de quebrantamiento y alumbramiento sobrenatural? Es tiempo de orar oraciones que sanan, que no permiten que el odio, que el rencor y la tiniebla se metan en nuestro corazón. Es tiempo de orar con uña aromática, es decir, es tiempo de rugir y romper en el espíritu. Este tipo de oración es la que empieza a generar una atmósfera donde Dios dice, aquí puedo entrar con gloria para que este individuo no muera. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, estaba el gálbano. Me están siguiendo, ¿verdad? El gálbano, a diferencia de la uña aromática, tanto el gálbano como el estacte era como resina que cuando le hacían un tajo al arbusto botaba esa resina, después como que se endurecía y le hacían polvo. La cosa es que el gálbano era una resina que era muy pegajosa, pero tenía varias características. Una de ellas es que tenía un olor muy fuerte, era muy fuerte. No sé si usted se ha fijado que cuando alguien se pone un perfume demasiado fuerte, entra al lugar y pum, es como un golpe, te pega una pegada. Es decir, la oración que contiene gálbano es una oración que Dios la siente. Dios dice, no puede quedar indiferente con esta oración. Oh, qué fuerte ese olor, dice el Señor. Qué fuerte esa oración que siento. ¿Qué es lo que es? ¿Quién está orando ahí abajo? Cuando empiezan a decir, Dios va a prestar atención a mi oración. Mira, ¿qué es lo que hace que Dios preste tanta atención? Aquí hay algo interesante, porque desde el punto de vista taxonómico, esta planta, de donde sale el gálbano, se extrae un componente muy particular con el cual se construyen un ingrediente activo que sirve como pantalla o filtro solar. Mire qué interesante, de esta misma resina sale este componente. ¿Qué tiene que ver con esto? Que una pantalla, un filtro solar, ayuda a que no te queme el sol. Es decir, que este es el tipo de oración que te sumerge en gloria para no morir. Esa gloria no te quema, ese fulgor de la gloria de Dios no te mata, no te fulmina. Es tanto así que este mismo componente también se usaba para brillantar tela, pero era un efecto óptico, es como un efecto espejo para reflejar. Aquí
donde se cumple lo que dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, esta es la oración que nos mete en gloria, pero que en vez de quemar nos transforma y hace que reflejemos como un espejo en este filtro solar. ¿Cuántos dicen amén? Y acá dice cuál es la característica, mirando a cara descubierta. ¿Cuál es la oración que Dios dice, wow, me voy a acercar para transformarlo con gloria y no lo va a hacer morir mi gloria, sino que se va a reflejar en él mi gloria? Es la oración a cara descubierta. Es la oración sincera. Ay, ay, ay. Es la oración que desnuda el corazón. Esa oración que te sacas todas las máscaras y le dices la verdad a Dios con un respeto y un temor santo brutal. Porque es Dios. Pero le dices la verdad de tu corazón. Cuando le dices que lo amas, pero de verdad lo amas. Cuando le dices que te cuesta algo, pero de verdad te cuesta. Cuando no escondes nada delante de Dios y derramas y abres tu corazón. Entonces Dios dice, wow, sale un olor fuerte. Hay un aroma muy fuerte en la tierra. Alguien está orando. En la sinceridad. Un corazón contrito, humillado, tú no desprecias, dice el Señor en su palabra. Algo muy interesante que la palabra hebrea para Gálvano viene de la raíz que significa la grosura, la abundancia o la parte más selecta o la riqueza de algo. Es decir, que para Dios la parte más selecta de nuestra vida, de nuestro ser para Él, es cuando le abrimos el corazón y le hablamos con verdad y a cara descubierta y le desnudamos todo lo que somos. Entonces Dios dice, para mí esa es la mejor parte. Para mí esa es la parte selecta de ti. Para mí esa es la parte que yo más amo. Cuando desnudas tu corazón. Y cuando eso sucede, oración que sana, oración que rompe, oración que desnuda el corazón. Entonces le agrega un olor, un aroma tan fuerte que Dios empieza a levantarse de su trono y empieza a percibir el olor y dice, me están llamando, no me están llamando de los atrios, no me están llamando de un lugar santo, no. Hay alguien que está entrando al lugar santísimo y que quiere que yo venga con mi gloria. Y entonces viene el cuarto, y con esto cierro. El cuarto componente era el incienso. Pero la Biblia, y lo leímos recién, no era cualquier incienso. Era incienso puro. ¿Por qué digo incienso puro? Porque esto es lo que simboliza la adoración en espíritu y verdad. Porque puro tenía que ver con algo que tenía 100% pureza, pero que también estaba limpio o había sido purificado o limpiado. Es decir, en espíritu, en la esencia, en la naturaleza pura de Dios, y en verdad, y la verdad es la que limpia. Por lo tanto, está hablando, este cuarto componente, que es el incienso puro, está hablando de una adoración genuina, una adoración que fluye del espíritu, que no tiene ninguna contaminación humana, que sale 100%, es producida por el espíritu, porque ya estamos llenos, y ya el alma ya menguado, entonces todo surge desde el espíritu. Como dice la Escritura, en las alturas abriré río, la parte más alta, la cima del monte, nuestro espíritu, desde ahí abriré río, torrente, desde ahí empieza a fluir una adoración del espíritu, empieza a fluir una adoración del espíritu. Y póngame atención, de los 4 componentes del incienso, de ninguno de los otros 3 toma nombre esto. Del cuarto componente, que era el incienso puro, toma nombre toda esta mezcla. ¿Por qué? Porque es el incienso el que determina y el que le da el carácter a toda esta oración. ¿Por qué? Porque el incienso puro era el incienso más blanco. Cuando un incienso no era tan puro, era más rojizo. Y ese se cosechaba antes o se cosechaba no maduro. Pero cuando se dejaba madurar hasta el final, se cosechaba el más puro o el más blanco. Es decir, que esta adoración requiere paciencia, no hay que apurar las cosas, hay que dejar que el Espíritu haga, que el Espíritu te llene, que el Espíritu fluya. Y ojo, que era este componente en particular, el incienso, el que provocaba humo blanco cuando quemaba. Todos los demás provocaban aromas, pero esto además de aroma provocaba el humo blanco. Por eso es que tomaba el nombre de incienso toda la mezcla. ¿Por qué? Porque es la calidad de nuestra adoración, es lo que le da el espesor, es lo que le da la consistencia, la textura, el color y la atmósfera.
a nuestra oración. Tu adoración es la que crea toda la atmósfera. Los otros 3 tipos de oraciones le entregan todo el aroma que le falta. Pero es la adoración en espíritu de verdad la que crea atmósfera para entrar en la gloria. Y cuando Dios ve ese humo de tu adoración, del espíritu, cuando ve esa nube, Él viene y posa con su gloria sobre nosotros. Y cuando eso pasa, que no es cuando uno se quebranta, eso es lugar santo. Es cuando Él lo llena todo en todo. Y viene la quietud santa y viene la transformación. Y fluye la adoración sobrenatural. Por eso es que estos 4 componentes, este tipo de oración, se gestan en el lugar santo. Porque ahí está el altar, pero hay que tomarlo. Y hay que empezar a quemar, para generar la nube suficiente para que pueda entrar y llenar ese lugar. Es decir, que partimos con una oración de sanidad. Seguimos con una oración de rompimiento. Luego abrimos el corazón, desnudamos el corazón para terminar en una adoración profunda que cargue de gloria a tu casa, que cargue de gloria a tu vida y que cargue de gloria a tu corazón. En esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, yo te bendigo y bendigo a tu pueblo, Señor. Te pido con todo mi corazón en esta noche, Señor, que nos des a todos tus hijos y a todo tu pueblo espíritu de sabiduría, de revelación, e inteligencia espiritual y conocimiento en ti, Señor, de toda la palabra que hemos estado hablando y predicando. Danos entendimiento y sabiduría en todo, para que podamos aplicarlo, Señor, vivirlo e ir en pos de tu dimensión de gloria, para entrar en una oración profunda que sí cambia y que sí transforma. Cubre a tus hijos, yo los bendigo, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Te bendigo desde aquí, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y te llene esta noche de su espíritu, de su gracia. Amén. Amén, que Dios les bendiga. Tremendo, ¿no? Antes de que se desconecten, quiero comentarles que este viernes, pasado mañana, se va a suspender, no va a haber oración. Esto se va a publicar por redes sociales, pero para que sepan, no va a haber oración porque el día sábado en la mañana, a las 9:30, tendremos un evento de mujeres. ¿Cuántas mujeres dicen amén? 9:30 de la mañana, este sábado 9:30. Entonces el día viernes nos vamos a juntar y todos los equipos vamos a estar ordenando, limpiando y preparando el lugar para todas aquellas mujeres que van a llegar el día sábado a este evento. Amén. Así que les bendecimos, que Dios les llene. Nos estamos viendo algunos el viernes, otros el sábado, pero el domingo sin falta en un culto glorioso. Amén. Que Dios te bendiga, muchos cariños a cada uno de ustedes, al apóstol, a la profeta, a todo el cuerpo pastoral, a todos los que están semana a semana sirviendo en la casa y a cada uno de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto.